hace un tiempo, no hace mucho, me solicitaron que diera por teléfono, así, sin pensar. Digo, mira, es la revista de la Central Sindical, ¿no? De la Central Sindical de Comisiones Obreras. Dice, aquí tenemos en la revista tenemos una sección que es abecedario. Y a una persona, en función de su especialidad, pues le preguntan, pues, pero con las letras del abecedario, pues, por ejemplo, a mí empezaron, ¿tú por qué te dedicas a estas cosas de la ciudad? De arquitectura, etcétera, ¿no? Y cuando llegó el urbanismo, dije, bueno, urbanismo, y él añadió, hay un urbanismo de derechas y uno de izquierdas. Yo dije, no, el urbanismo siempre de izquierdas, la especulación es de derechas, digamos, ¿no? Evidentemente, esto no es exacto, es decir, porque cantidad de profesionales, yo incluso diría la mayoría, contribuyen a que haya un urbanismo especulativo, es decir, ¿no? Pero tiene algo de verdad. Un poco revisando los textos de los fundadores del urbanismo, ¿no? Que los fundadores del urbanismo en la segunda mitad del urbanismo, el urbanismo se funda con la sociedad industrial. El urbanismo que nosotros conocemos se funda con la sociedad industrial y aparecen pues distintas maneras de enfocar el desarrollo de las ciudades, la ciudad jardín en Gran Bretaña, mezclando con mucha atención a la calidad de vida ambiental, la zonificación en el Rin-Ruhr, en Alemania, pues digamos separando la industria del tejido más denso de la ciudad, la ciudad lineal de Arturo Soria en Madrid, que después fue aplicado estrictamente en Stalingrado, digamos, ¿no? O la teoría general de la urbanización de Cerdá, que dio lugar a la cuadrícula de Barcelona, una cuadrícula muy potente, por cierto, inspirada por la cuadrícula de Buenos Aires, ¿no? Es decir, entonces, pues estos, digamos, clásicos, ves que tienen presente dos cosas, unos más que otros, digamos, algunos ponen el acento más en una cosa que otras. Uno, digamos, una visión funcionalista, pero funcionalista, yo diría, bastante democrática, ¿no? Que es decir, bueno, la ciudad tiene que proveer de bienes y servicios a todos, ¿no? Es decir, que se parte del principio, que ya viene de la Revolución Francesa y incluso de la Baja Edad Media, de que los ciudadanos son libres e iguales en derechos, ¿no? Cosa que en la práctica no se da. Pero dicen, bueno, la ciudad tiene que proporcionar bienes y servicios. Un corolario de esto es que, por lo tanto, tiene que reducir al máximo las desigualdades sociales. Y en segundo lugar, hay la influencia del pensamiento utópico en los urbanistas, que fue muy importante. Pensamiento utópico de Fourier, pero también los que ya concretaron como Owen, etcétera, que dicen, bueno, la ciudad tiene que, el urbanismo, mejor dicho, el urbanismo tiene que incidir en las transformaciones sociales, en los mecanismos que generan las desigualdades, etcétera, etcétera. Y esto forma parte de nuestra ética, digamos, ¿no? Es decir, cosa que se ha abandonado. Es verdad que en otras carreras se transgreden los principios, pero se mantienen formalmente. Los médicos tienen una ética, hay que curar al enfermo. Ya sabemos que si tú estás desangrando y llegas a un hospital privado, no te dejarán entrar y te morirás en la calle.
es una transgresión de la ética, pero se mantiene, digamos, la ética hipocrática, etcétera, se mantiene, y en general en las profesiones pues hay una ética que formalmente se mantiene. En el urbanismo no. En el urbanismo se va contra la ética elemental, básica, fundamental, en el sentido de que viene de los fundamentos, etcétera, y se hacen estas operaciones que Fernando ha citado. Tú has citado sobre todo el caso de México, que yo también conozco bastante. Una vez Infonavit, que es el promotor de estas operaciones, me pidió que hiciera la conferencia inaugural de su congreso, al que iba el presidente de la Nación y bueno, unas 1000 personas, ¿no? De alcaldes, ministros, promotores, etcétera, ¿no? Y yo les dije, escuche, ¿están seguros que no se han equivocado de persona? Me han dicho, no, ya verá, cuando le enseñaremos algunas realizaciones, si quiere, y ya verá qué cosas fantásticas hacemos. Tenían una buenísima conciencia, digamos, ¿no? Bueno, yo fui a ver unas operaciones, una de ellas recuerdo que había 60.000 personas que vivían en unas 15.000 viviendas y estaba ya totalmente terminada, todo cajitas de 40-45 metros cuadrados para toda una familia, no había espacio público, no había equipamiento, solamente estaban muy concentrados en algún extremo. Yo pregunté a la arquitecta responsable que me lo enseñaba, digo, escuche, pero si hay adolescentes o jóvenes que quieren reunirse por la tarde o los fines de semana, ¿dónde pueden ir? Bueno, que tomen un autobús y que a 5 kilómetros hay un centro comercial. Bueno, yo ya no quise discutir porque, como se dice en castellano viejo, Quam natura non da Salamanca non presta. Es decir, si hay gente que dice, ¿qué le vas a decir a esta señora? ¿No? Si ella es arquitecta urbanista y te dice esto, bueno, simplemente hay que inhabilitarla, y a punto, ¿no? Ya está, y después hablé con los promotores de una operación, en estos ya no eran 60.000 personas, sino 60.000 viviendas. Calculen unas 300.000 personas, teniendo en cuenta la unidad familiar de los sectores populares, etc., ¿no? Bueno, también casitas, etc. Y era en tierra de nadie, bueno, como el otro, ¿no? Es decir, ¿por qué? Es decir, en Ciudad de México cabe mucha más gente, hay infraestructura para mucha más gente. Está calculado, etc. Pueden haber, es decir, dicen que una ciudad sea grande o pequeña, no importa. Simplemente si está bien organizada, pues funciona bien. Como hay ciudades supermillonarias que funcionan bastante bien, ¿no? Entonces, bueno, estos señores me explicaban esta masa de cajitas que más bien parecía una especie de Auschwitz más monstruoso aún, digamos, ¿no? Y yo les dije, bueno, ¿pero por qué no construyen en altura? Digamos, no, porque sale más barato. Digo, porque como el suelo aquí es barato, por tanto, aquí interviene el mecanismo del suelo. No hay política de izquierdas si no hay política de suelo. Política de control público del suelo. Es la primera idea que quería por lo menos plantear, ¿no? Es decir, política del suelo se puede hacer de dos maneras. Una, bueno, yo en general tiendo a hablar por anécdotas porque me parecen que las anécdotas son más interesantes que las categorías. Y justo al final de la dictadura, hacia el final, cuando los partidos aún no eran legales, se organizaron por parte de los colegios profesionales, que jugaron un papel interesante en aquel momento, se organizaron lo que llamaron terceras vías, no sé muy bien por qué, que era simplemente que los partidos políticos que se adivinaban, pues plantearan ya sus propuestas, ¿no? Entonces el Colegio de Economistas hizo las vías en terceras vías, quiere decir las vías democráticas, ¿no? Pues de la economía,
los ingenieros del medio ambiente, etcétera, y el Colegio de Arquitectos organizó las vías futuras del urbanismo. En aquel momento, el tema del urbanismo, pues la derecha aún no tenía sus políticos o sus intelectuales de esto hacían negocio y punto. Por lo tanto, tenían poco que decir desde los partidos de derecha y incluso de centro. Entonces, toda la atención se concentró en lo que iba a decir el representante del Partido Socialista y el representante del Partido Socialista Unificado de Cataluña, que era la versión catalana del Partido Comunista o Eurocomunista. En realidad, estos dos partidos fueron los que después quedaron primero y segundo en las elecciones municipales de Barcelona. Y en la periferia, en la ciudad de Barcelona quedó primero el Partido Socialista y en los municipios de la periferia quedó primero el partido de PSUC o comunista, ¿no? Bueno, y entonces el representante del Partido Socialista era una persona entonces no famosa y ahora sí, que era Pascual Maragall, alcalde de Barcelona, bastante genial, por cierto. Y Maragall dijo rotundamente que había que socializar o municipalizar el suelo. Punto. Y aquí no se puede hacer urbanismo sin esto. Yo era el representante del PSUC, ¿no? O sea, el Partido Comunista, y dije, bueno, nosotros no, digamos, no, porque no será posible, simplemente, digamos, ¿no? Yo se lo dije después a Pascual, que éramos y somos amigos, dije, mira, como tú representas al Partido Socialista y esto no da miedo a nadie, pues dice, bueno, que mira, qué gracioso, ¿no? Pero es que si lo digo yo, es que ni nuestros votantes más fieles nos votarán, digamos, ¿no? Si digo una cosa así. ¿Por qué? Porque está muy repartida la propiedad urbana, etcétera, ¿no? Yo digo, ahora, no les voy a hacer una explicación técnica, pero una buena fiscalidad que sancione el suelo urbanizable que está ahí expectante, digamos, ¿no? Que establezca que el suelo que era rústico pasa a urbano o urbanizable, entonces tendrá que venderse a precio de rústico, más el promedio del beneficio industrial, que puede ser el 18 o el 20% o así, y no más. Se puede yugular la especulación del suelo. A través de, si esto lo vinculas con el planeamiento, tú puedes garantizar pues, que haya mixtura social, que haya, digamos, que el precio de la vivienda solamente eliminando la especulación urbana, la financiarización a través del sector privado, a través de los bancos, tú ya reduces por lo menos de la mitad o más el coste de la vivienda. Digamos, ¿no? Entonces, pero por lo tanto tenemos que tener algún indicador para saber cuándo se hace una política de izquierdas. Evidentemente hay muchas dimensiones para analizar la política de izquierdas. Una de ellas importante es la relación con la ciudadanía. Antes unos estudiantes de posgrado me han dicho, bueno, la importancia de la participación. Y bueno, la participación no me gusta como palabra, porque las instituciones la han prostituido. Han hecho de la participación un elemento clientelar de control y como máximo de momentos para que los tribunos de la plebe se explayen y después ya nos volvemos a ver dentro de 3 meses, ¿no? La relación con la ciudadanía supone reconocer que los colectivos ciudadanos tienen que poder expresar sus demandas, sus reivindicaciones y negociar a partir de esto. O sea, en todo caso, más que participación es crear escenarios de contacto, de diálogo, de confrontación y, si es posible, incluso de cooperación o no, digamos, ¿no? Pero es muy importante la relación con la ciudadanía por una cosa, porque los ciudadanos tienen cosas que decir. No quiere decir que siempre tengan razón, pero siempre tienen razones. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y en segundo lugar, porque en
la aspiración a una vida mejor que expresan, se expresan por lo menos 3 dimensiones distintas que hay que saber adivinar, digamos, ¿no? Hay la reivindicación concreta. Escuche, es que no queremos que este autobús pase por delante de mi casa, que puede ser una cosa bastante reaccionaria, es decir, por algún lugar tiene que pasar, digamos, ¿no? Pero hay reacciones, eso. O yo no quiero que me pongan una residencia para ancianos ahí en la calle de enfrente, digamos, ¿no? Pues que hay reivindicaciones que pueden ser muy reaccionarias, etc., pero hay algo detrás. Hay algo detrás de estos. Evidentemente es repugnante cuando en la España actual o en Europa, pues no queremos que haya inmigración musulmana cerca. Pero dices, bueno, hablando con una persona que era del gobierno de Barcelona, cuando yo había salido, socialista, me decía, es que claro, fíjate, en estos barrios no quieren que haya un oratorio de musulmanes. Digo, bueno, puede haber algo de racismo, pero hay cosas más concretas, que por ejemplo el precio de su vivienda, que es el único ahorro que tienen, se desvaloriza. Algo tan sencillo como eso, ¿no? Digo, lo que tendríamos que hacer es que haya oratorios más grandes en el centro de la ciudad. Respuesta de esta señora, me dijo, no, en el centro de la ciudad el suelo es demasiado caro para estas cosas. Digo, bueno, más caro nos resultará si hay xenofobia, ¿no? Pero es que además, aparte que no era verdad, porque el Ayuntamiento de Barcelona, en este caso, tiene muchos edificios que no sabe qué hacer en el área central de Barcelona. Porque pasan cosas, por ejemplo, no sé si saben ustedes, hay gente que deja sus bienes al ayuntamiento. Hay edificios que se abandonaron en un cierto momento y que después no se han recuperado para otras funciones, etcétera, ¿no? Hay muchas posibilidades. O sea, la relación con la ciudadanía, pero expresa no solamente la demanda inmediata, expresa también otra cosa, que se le tenga en cuenta, que se pueda negociar. Que para ellos la democracia sea sentir que lo que tiene delante les representa, no les impone, etc. Es decir, hay una dimensión, digamos, democrático-política, etc. Y hay una tercera dimensión, que es una aspiración vaga a una ciudad distinta, más justa, más solidaria, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto se expresa. Los movimientos sociales, los movimientos colectivos, etcétera, son los elementos de innovación. Es decir, las instituciones son, por definición, conservadoras. Es decir, no hay transformación social desde las instituciones. Las instituciones pueden, si la relación de fuerzas en la sociedad cambia, pueden hacerse eco de esto. Pero yo he visto cómo en el Ayuntamiento de Barcelona un gobierno de izquierdas, a medida que pasaban los años, se hacía cada vez más gestor de lo que hay, cada vez más susceptible de asumir las presiones que venían del sector privado, más reticente a conectarse con la ciudadanía. No, nosotros no vamos a perder tiempo con los ciudadanos. Qué aburrido, ¿no? Es decir, yo lo he oído tantas veces esto, digámoslo, por gente supuestamente de izquierdas. Por lo tanto, la relación con la ciudadanía es muy importante para hacer entrar, si puede ser, gente nueva, pero por lo menos hacer llegar presiones, etc. Cuando yo llegué al gobierno de la ciudad, en mi ámbito conseguí tener un ámbito bastante grande, que descentralización, participación, actuaciones inmediatas en los barrios, etc. Y llamé a la Federación de Asociaciones de Vecinos, que era muy combativa. Digo, mira, tengo una partida de dinero, que no estaba nada mal, para que os dotéis de equipos técnicos para criticarnos. Y primero, aunque nos conocíamos de mucho tiempo, decía, bueno, pero esto no puede ser, no te dejarán. Digo, bueno, no sé, yo tengo esta partida. O sea, y decía,
puedo decidir yo el uso de esta partida, ¿no? Que es para promover la participación y tal. Pues, ¿por qué? Porque si dice, mira, el poder económico le basta con una llamada de teléfono al alcalde, al secretario de planeamiento, a quien sea. Si tú recibes una presión de un lado, negocias con esta presión. Si tú tienes una presión del otro lado, digamos, ¿no? Puedes decirle al otro, escuche, que tenemos aquí miles y miles de personas que además, si aceptamos que usted haga esta urbanización, digamos, le van a ocupar el predio primero. ¿Sí, no? Claro, ¿qué pasó? Que se perdió esta capacidad de facilitar la presión desde la izquierda. Bueno, cuando el señor Lara, propietario de Planeta, uno de los grandes grupos editoriales del mundo, era propietario del Club de Fútbol Español, el Español, que es el club de fútbol de Barcelona, pero el menos importante, ¿no? Y este señor había ido comprando él los jugadores, su empresa, y los cedía al Español, que quedaba endeudado con él. Aun cierto, el Español tenía un campo localizado en la parte más cara de la ciudad. Aquella zona estaba afectada urbanísticamente de que solamente podía ser equipamiento, etc. Entonces quería que se cambiara la calificación para que con este dinero el Español le pagaría a él, digamos, ¿no? Es decir, al precio que él había decidido que tenían aquellos jugadores, porque era también vicepresidente del equipo, digamos, ¿no? Pero nosotros, el gobierno, teníamos que recalificar algo que es lo que siempre habíamos criticado más durante la dictadura, cómo se recalificaba para favorecer negocios particulares. Bueno, este señor amenazó con llenar la plaza en contra, porque diciendo que voy a decir que ustedes quieren que el español desaparezca porque se llama español. Y nosotros lo que menos queríamos es una fractura entre españoles y catalanes, que ya ven que es una cosa complicada. Bueno, y además dijo que la empresa se trasladaría a Madrid. Bueno, el gobierno cedió. Yo lo acepté, pero con una condición, que lo explicáramos, ¿verdad? Porque muchas veces en política tienes que elegir entre lo malo y lo peor, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pero tienes que explicarlo. Pero es importante explicarlo a los ciudadanos. Otro indicador para calificar la política de izquierdas es si se reducen o no se reducen las desigualdades sociales. Tan sencillo como esto. Las desigualdades sociales en España se redujeron bastante en los años 80 y 90. Y a partir de finales de los 90 han vuelto a aumentar. Las desigualdades sociales están en el territorio y entre las clases sociales, ¿no? Es decir, bueno, yo participé en uno de los 10 equipos seleccionados por el presidente francés, Sarkozy, por cierto, que, bueno, eligieron a 10 equipos de arquitectos y urbanistas y así, para que pensáramos en Gran París. Por lo menos fuimos claros, ¿no? Es decir, no era un concurso, eran aportar ideas desde 10 planteamientos distintos, ¿no? En general los equipos eran gente buena. Yo me acuerdo que cuando se hizo el acto de presentación del encargo estos 10 equipos, el que dirigía la operación, que era una especie de viceministro, pero que dependía directamente del presidente, en la práctica, le dijo a Sarkozy, y lo escuchamos, ¿no? Dice, presidente, estarás contento, casi todos son de izquierdas. Es decir, bueno, que querían esto, que legitimáramos, etcétera, ¿no? Pero bueno, nosotros decimos, bueno, nosotros lo hacemos y lo explicaremos y por lo menos nos divertiremos preparando una propuesta, ¿no? Y nuestra propuesta era el Gran París para reducir las desigualdades sociales. Más o menos decía esto, el lema, ¿no? El lema del proyecto, ¿no? Es decir, creo que es un indicador fundamental y esto se puede medir. En vez de utilizar términos como la cohesión social, la integración social, etcétera, que no sabes qué demonios quiere decir,
digamos, ¿no? Hablemos de igualdad y desigualdad social, que esto sí que se puede saber. ¿No? Que es los ingresos monetarios, el acceso a los servicios, los costes de la movilidad, etcétera, etcétera. Bueno, después, pero lo más importante, yo creo, de una política de izquierdas, y que creo que en general es la que no se hace, es intervenir en los mecanismos de producción de la ciudad. Porque antes he citado el suelo es un elemento clave. La financiación es otro. La ciudad en estos momentos está en manos de los financieros, el desarrollo urbano. La ciudad se ha convertido, la ciudad en general, las regiones urbanas, en la principal fuente de acumulación de capital. Esto está bastante estudiado, Harvey ha insistido mucho en esto, etcétera, ¿no? Es decir, se habla, ¿no? Yo tengo revistas, dossiers sobre la financiarización de lo urbano. Pasamos a depender de esto, que además tiene efectos después de críticos. La ciudad tiene que ser compacta, tiene que desarrollarse en la continuidad y después, en todo caso, que haya cortes y haya otra ciudad. Estamos en regiones urbanas con una difusión, una fragmentación, una atomización que niega no solamente la calidad de vida, niega la calidad de la democracia. En este sentido. Entonces, las regiones urbanas se tienen que plantear como un sistema de ciudades, no como unas áreas urbanizadas donde, lo que es ciudad se pierde. La ciudad tiene que ser un sistema de centralidades. Todo el mundo tiene que tener derecho a una centralidad próxima. Es decir, tenemos que intervenir a través de las normas legales, de los cambios de régimen del suelo y del financiamiento, a través del urbanismo stricto sensu. Es decir, escuchen, no se puede hacer una urbanización en medio de la nada. Es decir, hay una frase famosa de un humorista francés de hace un siglo, Alfred Jarry, que decía: hay que construir las ciudades en el campo. Ya que las ciudades están tan mal, pues construiremos ciudades en el campo. No es ninguna tontería si es construir una ciudad. Es disparatado, etc. Yo ahora diría otra cosa. Tenemos que poner el campo en la ciudad. Es decir, hacer regiones urbanas donde haya zonas más o menos ruralizadas, incluso agrícolas, o parques, etc. Es decir, esta es finalmente la cuestión. Y lo que yo me he dado cuenta es de que en general la izquierda... 5 minutos, uy, me sobran. Si ya no sabía casi qué decir, bueno, no, gracias. Bueno, lo que ocurre es que los gobernantes que llegan a la ciudad, hay excepciones, digo, los políticos son incompetentes sobre la ciudad. Unos porque son políticos de calidad, pero los políticos con verdadera vocación política, en general, su referente es el Estado. El Estado es una cosa abstracta, es una cosa frígida, como... esto lo dijo Dahrendorf, que él también era bastante frígido, por cierto. Ralph Dahrendorf, ¿no? Presidente de la London School durante mucho tiempo, alemán que se hizo Lord inglés, ¿no? Bastante curioso. Liberal en muchas cosas, progresista. Y sobre todo muy inteligente, ¿no? Y decía, es que en un debate que tenía con Gary Meck, que era ministro, que fue ministro de Asuntos Exteriores ahí iba a hacer Boitila, ¿no? Con Valesa, ¿no? Con Lech Walesa en Portugal, un historiador es fantástico, y con François Furet, pues decía, miren, el Estado, como en general la democracia, es algo muy frígido. Es decir, en cambio, la ciudad es caliente, la ciudad es sensorial, etcétera, ¿no? Es decir, bueno, pues los buenos políticos
tendrían que hacer el bachillerato en la ciudad, por lo menos, ¿no? Es decir, ¿no? Esto ocurre en algunos países, ¿no? En Francia ocurre mucho, porque en Francia, como hay 36.000 municipios, tienes que ser muy tonto para por lo menos no ser concejal de un pequeño municipio, ¿no? Porque hay 36.000 municipios, no son bromas, digamos, ¿no? Bueno, entonces En América Latina, Jordi, son 16.000. En toda América Latina, que es más grande que Francia, sí, creo, ¿no? Entonces, bueno, aquí ha costado mucho, que los políticos, digamos, de un cierto nivel se interesaran por la ciudad. Yo porque, mira, por razones, debe ser de la edad, he podido conocer. Yo me acuerdo con Fernando Enrique Cardoso, que nos hicimos amigos en el Chile de la Unidad Popular, que cuando yo decía, aspira a la alcaldía de Sao Paulo, me decían, no, yo en todo caso ministro de algo sí que me gustaría, pero ¿qué voy a hacer yo de alcalde, no? Bueno, pues quizá en vez de aspirar a ministro a ser presidente después, ¿no? Y él lo hizo, se presentó a Sao Paulo, no ganó, estuvo a punto de ganar, pero no ganó por un error de imagen muy al final, que ya se sentó en el sillón, digamos, de prefeito antes de las elecciones y se dio en fotografía, entonces hubo una reacción contraria. Bueno, este señor ya cree que tiene la elección ganada, ¿no? Pero otros han pasado, ¿no? Como tú has citado ya, por ejemplo, a los mexicanos, o Cuauhtémoc, digamos, ¿no? Que con Cuauhtémoc también lo estuve discutiendo. También él tenía aspiraciones a presidente, pero bueno, en este caso, como le convencieron de que el PRI nunca le dejaría ganar, pues dijo, bueno, pues ganó y está bien, ¿no? Uno que se equivocó mucho fue también amigo, Chacho Álvarez, que intenté mucho convencerle de que fuera aspirante al gobierno de Buenos Aires y dijo, no, yo soy para diputado, senador, etcétera y tal. Bueno, al final cuando se presentó, pero poniendo al inútil de la Rúa delante, digamos, ¿no? Con lo cual, de la Rúa fue, lógicamente, el candidato a presidente y así acabó la historia de aquella presidencia, ¿no? Es decir, se tiene que intervenir y yo creo que no se entra en la ciudad sabiendo qué cosas concretas se pueden hacer, en lo mejor de los casos. A mí, la verdad, una vez uno o dos miembros del gobierno de Barcelona me dijo, bueno, tú juegas con ventaja respecto a nosotros, refiriéndose a los socialistas, a los concejales, no a Maragall, que estaba a otro nivel. Dijo, porque tú has entrado aquí en el gobierno de la ciudad sabiendo lo que querías hacer y nosotros no. Bueno, esto me lo dijo un concejal con responsabilidades importantes en Barcelona, digamos, ¿no? Bueno, entonces se tiene que entender que si no actuamos sobre los mecanismos que producen las desigualdades, las perversiones, etc., y estos mecanismos son políticos, hay que ir renovando. Por ejemplo, nosotros aprobamos unos reglamentos por unanimidad y que nunca se han aplicado en Barcelona, de que en cada distrito, que son un barrio o una suma de barrios, pero que tiene una cohesión, una unidad, una imagen, etc., habría un consejo elegido directamente, ¿no? Etcétera. Y que el líder, el más votado, se formaría parte de la estructura de gobierno de la ciudad para conectar los dos niveles. Y esto se aprobó y no se ha aplicado. Yo además proponía otra cosa, que hubiera listas también ciudadanas que se pudiesen presentar, para renovar un poco el personal, etcétera, ¿no? Y esto se opusieron todos los partidos, excepto el mío, todos se opusieron. Es lo único que todos se opusieron y ya no llegó a llevarse al Consejo. Pues tiene que actuar sobre los mecanismos de renovación del personal, actuar sobre los mecanismos económicos, que son el suelo, la financiación, etcétera, y actuar sobre la inercia del urbanismo, de decir, bueno,
de actuar lo más fácil. ¿Hacen falta viviendas? Pues las hacemos donde sea. No, hacen falta viviendas y las hacemos donde estén bien puestas, etc. Bueno, y en ellas ven que no estoy planteando nada revolucionario, digamos, ¿no? Pero es que Dios sepa, Adam Smith no era revolucionario, Walras tampoco era un revolucionario, el fundador de la economía matemática, ¿no? De la microeconomía y tal, y ambos, por decir ambos, estos, no tanto Ricardo, pero sí Adam Smith y Walras después, en el siglo XIX, dijeron, miren, aquellos bienes que son de necesidad común para todo, y para todos, es decir, para todas las actividades, para todo, y citaban concretamente el suelo y la banca, estos tienen que ser del sector público. Muchas gracias.